Hoy analizaremos las propiedades biomecánicas de las piezas dentarias. Un tratamiento exitoso está basado en el diagnóstico integral del paciente, ya que la consecuencia natural de un tratamiento dental es el continuo reemplazo de sus restauraciones, lo que puede llevar a la pérdida de una pieza dentaria, ya que las piezas dentarias rehabilitadas deben cumplir las mismas funciones y van a estar sometidas a las mismas cargas funcionales y parafuncionales que presenta el paciente. ¿Qué es la biomecánica de la pieza dentaria? Es el estudio de los mecanismos de las estructuras vivas, especialmente la energía elástica y plástica, fuerzas y sus efectos en esta estructura, es decir, a las fuerzas a las que está sometida una pieza dentaria y cómo responde esta pieza, dónde y cómo se acumula la tensión y cómo se libera esa tensión, a través de una deformación elástica o plástica, o incluso la fractura. Esta distribución de tensiones dentro de un diente va a depender de la forma anatómica y la posición que esta pieza tenga en el arco, de las características físicas y mecánicas de cada uno de sus componentes y de la ultraestructura que forman estos componentes. Se dice que una pieza dentaria responde a lo que es una lámina pretensionada. Eso quiere decir que si es sometida a una fuerza, esta va a sufrir una deformación y al retirar la fuerza va a recuperar su forma natural. El concepto de lámina pretensionada dice que el diente es una estructura laminada y hueca que se deforma bajo tensión. Tidmark se refería a que dentro del proceso de formación del esmalte y la dentina, el ameloblasto, a medida que iba podocitando la estructura, se iba dirigiendo hacia el exterior. En cambio, el odontoblasto se iba dirigiendo hacia el interior. Esta formación y depósito de esta matriz de esmalte y dentina, que eran generadas en una dirección opuesta, en el momento de la mineralización se iba a generar una tensión en el límite amelodentinario en toda la pieza dentaria. Proceso que no tiene nada que ver con lo de una estructura laminada y hueca, a lo que se le denominó lámina pretensionada. ¿Cuáles son las problemáticas de la odontología actual? Sigue siendo el factor caries, el de primera importancia, fracturas, fracaso de restauraciones, fuerzas excesivas, funcionales y parafuncionales que llevan a la pérdida de estructura dentaria. En general, cada una de ellas representa una pérdida de tejido que debe ser reemplazado. Todo lo anterior implica que, para poder recuperar el tejido perdido, debemos basarnos en la forma anatómica de la estructura a reemplazar y de sus características físicas y mecánicas, para que puedan ser integrados a esta estructura anatómica y puedan cumplir su función. ¿Cuáles son los tejidos perdidos? Normalmente son esmalte y dentina, y la relación que tienen entre ellos a través del límite amelodentinario. Este límite amelodentinario genera un bloqueo mecánico, el cual permite la unión del esmalte a la dentina y su funcionamiento como una sola estructura en conjunto. Aquí una imagen de microscopía electrónica en el cual se aprecia este bloqueo intermecánico de la dentina y el esmalte. Esto le permite resistir el estrés funcional de las cargas oclusales. ¿Cuáles son entonces los mecanismos de falla? ¿Cómo se produce una fractura en una pieza dentaria? ¿Y cuáles son los mecanismos de protección ante esta falla de cada uno de los tejidos? Podemos apreciar una carga en un molar y una fractura con una pérdida de estructura. El esmalte.
Estos prismas de esmalte que se dirigen verticalmente desde el límite externo hacia el límite melodentinario. Sin embargo, el esmalte tiene una organización jerárquica y las características mecánicas de él van a depender de cada uno de esos niveles de organización jerárquica. Es un tejido altamente mineralizado con un 96% de mineral formado por cristales de hidroxilapatita, un 3% orgánico con restos de proteínas como amelogeninas y enamelinas y un 1% en peso de agua. Se establece que el primer nivel jerárquico es la formación de los nanocristales. Estos nanocristales se van a organizar y van a formar lo que nosotros conocemos como prismas del esmalte o cristales de esmalte. Lo podemos apreciar principalmente en la superficie externa, en lo que conocemos como esmalte aprismático. Es de una alta dureza superficial, sin embargo tiene poca resistencia a la carga. El segundo nivel de organización jerárquica corresponden a los prismas, y los prismas no son más que una organización de los cristales para formar estas barras. Esta organización en prismas les permite una mayor resistencia mecánica a través de la longitud de los prismas. Sin embargo, tiene una disminución de la resistencia entre los prismas. En la medida que estos prismas se alejan del límite externo del esmalte y se van acercando a la profundidad de él hacia la dentina, forman lo que se denominan decusaciones, y es lo que nosotros conocemos por las bandas oscuras y claras de las bandas de Hunter-Schreyer. Eso quiere decir que ya no corren todos longitudinalmente hacia el límite amelodentinario, sino que hay algunas zonas que corresponden a cambios de dirección de los prismas y cambios de dirección en grupos de prismas. Esto le permite disipar fuerzas en la zona media del esmalte. Y finalmente, al llegar al límite amelodentinario, nuevamente se produce el paralelismo entre estos prismas. Y en esta zona se ubican lo que conocemos como usos del esmalte. Cuando se produce una fractura, que puede ser desde el exterior hacia el límite amelodentinario, o una fractura en reversa, es decir, desde el límite amelodentinario hacia la superficie del esmalte. Esta pieza dentaria fue sometida a carga para observar las características de la propagación de la fractura, desde el exterior hacia el interior. Y podemos observar que los prismas se dirigen en forma paralela hacia la superficie y perpendicular a ella. La fractura del exterior se propaga a través de los espacios interprismáticos, la zona de menor resistencia, hasta que llega a las decusaciones o bandas de Hunter-Schreyer, donde se detiene la fractura y comienzan a aparecer fracturas paralelas a la fractura principal. Y estas permiten la disipación de las fuerzas e impedir que esta fractura se propague hasta el límite amelodentinario. Entonces aquí tenemos un esquema de lo que es el esmalte dentario. En la zona externa, una organización primaria, es decir, este esmalte aprismático de alta dureza superficial, pero sin embargo es poco resistente a la carga. Bajo él se encuentran los prismas paralelos entre sí y más abajo las líneas de Hunter-Schreyer. Y en el fondo encontramos nuevamente el límite amelodentinario, en el cual el esmalte nuevamente se vuelve aprismático. Entonces, al recibir una carga, se produce una línea de fractura que comienza a propagarse a través de los prismas
hasta llegar al límite melodentinario si es que no atraviesa una banda de Hunter-Schreger. Si la línea de fractura, por el contrario, se encuentra con estas decusaciones del esmalte, se detiene la fractura y se generan pequeñas fracturas laterales, con lo cual se disipa la carga para evitar que llegue hasta el límite melodentinario. Las segundas corresponden a las fracturas en reversa, es decir, líneas de fractura que se originan a nivel de los usos del esmalte y se propagan hacia el exterior deteniéndose en estas decusaciones. Entonces, esta organización jerárquica del esmalte le permite un mecanismo de protección, evitando exponer la dentina al medio externo producto de la fractura.